Bien, jóvenes, pues muy buenos días. Miren, dentro de las varias materias filosóficas que existen en una carrera, en la carrera de filosofía, pues hay unas que son más de mi gusto que otras, por supuesto. Pero yo creo que hay dos ramas, dos disciplinas que son de mi predilección dentro de la filosofía. Uno es, por supuesto, la ética y la otra es la antropología. Son muy parecidas, aunque, por supuesto, no son lo mismo. Entonces, yo quisiera pues darles una muy breve, pero muy breve introducción a la antropología filosófica o a la filosofía del hombre. Es decir, lo que yo pretendo, lo que yo quiero es que nos pongamos a reflexionar en qué somos, no quiénes somos, son preguntas diferentes, sino qué somos. Y la primera respuesta a la pregunta de qué somos, pues la respuesta obvia es, pues somos hombres, somos seres humanos. Pero ya a partir de responder que somos seres humanos, pues entonces ya se desencadenan toda una serie de preguntas. ¿Qué es el hombre? El mismo Kant, siglo XVIII, él dijo estas palabras con las que quiero comenzar la sesión. Dice, el campo de la filosofía, en este sentido cosmopolita, se deja resumir en las siguientes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? ¿Qué es el hombre? En el fondo, todo esto se podría incluir en la antropología, pues las tres primeras preguntas se refieren a la última. Entonces, según Kant, toda la filosofía se reduce a la pregunta ¿qué es el hombre? Esa es una tentación de varios filósofos cuando quieren reducir la filosofía a una de sus ramas. Por ejemplo, los presocráticos, era obvio, redujeron la filosofía a filosofía de la naturaleza. Descartes redujo la filosofía a una teoría del conocimiento. Los medievales reducen la filosofía pues a ser un apéndice, a ser una sierva de la teología. Pero en el caso de Kant y a partir de Kant y prácticamente el siglo XX, la filosofía era antropología. Es decir, la pregunta que nos debería de ocupar es, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos? Y dice Max Scheler, del cual voy a hablar hoy extensamente. Decía Max Scheler que jamás se habían hecho tantos estudios sobre el hombre, sobre qué somos, como lo fue el siglo XX. Y es cierto, en el siglo XX realmente fue desmesurado la cantidad de trabajos, investigaciones, tesis, conferencias, congresos, actividades filosóficas, etcétera, etcétera, sobre el ser humano. ¿Qué es el hombre? Y hay unas palabras lapidarias del mismo Max Scheler que dice que el hombre ya no sabe lo que es, pero sabe que no lo sabe. Y sí, como que antes teníamos una especie de presunción, de arrogancia intelectual, de soberbia, y como que creíamos saber quiénes somos o qué somos. Pero hoy día hay una confusión, hay toda una incertidumbre, solamente, como toda la filosofía, respuestas provisionales o respuestas aproximativas. Hay una frase de San Agustín que algunos colocan precisamente a San Agustín como uno de los
precursores de la antropología. Recuerda que San Agustín es el primero del cual tenemos conocimiento que escribe una autobiografía. No conocemos la autobiografía de Platón o de Aristóteles o de Cicerón o de Plotino o de Séneca o del que tú quieras. No tenemos noticia, no tenemos conocimiento. Pero de lo que sí tenemos seguridad es de que San Agustín escribe la primera autobiografía, porque recuerda que una de las ocupaciones y preocupaciones de San Agustín era saber qué es Dios y qué es el alma, o sea, qué era él. Y Agustín, en sus inmortales confesiones, tiene una de las expresiones, digamos, más contundentes, más bonitas, más inteligentes que yo haya leído. Dice Agustín de Hipona: se van los hombres a admirar la altura de los montes, las gigantescas olas del mar, los anchos caudales de los ríos, la inmensidad del océano, el curso de los astros, y a sí mismos se dejan a un lado. Caray, hasta ahí la cita. Qué palabras tan sabias, tan inteligentes. Porque nos está diciendo Agustín que realmente nos vamos a admirar, por decirlo así, el mundo exterior, el universo exterior, pero nosotros nos hacemos a un lado. ¿Y qué con nosotros? Sí, conocemos de planetas, conocemos de animales, conocemos de mares, conocemos geografía, conocemos, sí, y de nosotros, ¿qué tanto sabemos? Entonces, esto es lo que yo quiero invitarlos a ustedes, a que reflexionemos sobre qué somos, o mejor dicho, qué es lo que han dicho otros sobre qué somos. Y aquí me apoyo en este magnífico libro de Max Scheler, La idea del hombre y la historia. Este libro realmente es un libro pequeño, pero él resume, como que sintetiza lo que otros, o sea, los pensadores, los filósofos, han dicho sobre lo que somos. Y entonces, de una manera atrevida, de una manera osada, él nos da 5 concepciones, 5 visiones que se han propuesto en la historia de la filosofía para desentrañar el misterio y el enigma que somos nosotros los seres humanos. Y entonces vamos a ver brevemente, por supuesto, las 5 visiones que Max Scheler en este pequeño libro nos presenta sobre lo que somos de acuerdo con ciertos pensadores. La primera visión, la primera aportación, el primer punto de vista proviene precisamente de la religión y específicamente de la religión cristiana. ¿Qué es el hombre? Esa es la pregunta que nos va a estar acompañando. ¿Qué es el hombre para el judeocristianismo? Imagen de Dios. O sea, el ser humano es una criatura, es una creación, es una imagen del mismo Dios. Y ya para el cristianismo, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser caído, caído por el pecado. O sea, somos seres que hemos naufragado, que hemos caído, que hemos cometido el pecado. Pero esta es la buena noticia, que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados, que hemos sido liberados del pecado. Gracias precisamente pues a la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre, ya en pocas palabras, el hombre es un ser caído
y redimido. Esa sería más o menos la concepción cristiana del ser humano. Y en esta definición, si me lo permites, pues precisamente la suscribimos los que nos decimos cristianos. Pero para mencionar dos personajes importantes, pues podríamos mencionar a un San Agustín o incluso a un Bossuet. También puede incluirse un Pascal. Más o menos todos ellos pues manejan la misma línea, de que el hombre es un ser caído y redimido. Bueno, esta es una definición, un acercamiento a lo que somos de una manera muy sencilla. La segunda, esta sí tiene más tela de donde cortar. La segunda es netamente griega. Nos viene de una cultura, de una visión diferente, que son precisamente los griegos. ¿Y qué es el hombre para los griegos? Que sigue siendo una concepción que seguimos cargando sobre nuestras espaldas. O sea, más de 2500 años desde que fue promulgada esta tesis, pues la seguimos suscribiendo, la seguimos apoyando, la seguimos sosteniendo. El hombre es un Homo sapiens. Eso es el ser humano. Un hombre con razón, con inteligencia, con conciencia. Ya lo dijo el mismo Aristóteles. El hombre es un animal racional. La racionalidad es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, concebir al hombre como, no como pura razón, sino un viviente que tiene el distintivo de la razón, de la inteligencia, de la conciencia, eso es una aportación de los griegos que lo seguimos, repito, manteniendo hasta nuestros días. Una cantidad enorme de pensadores han sostenido lo mismo, que eso es el hombre. El hombre es un animal racional, en otras palabras, pero dicen lo mismo. ¿Y quiénes son los que suscriben semejante idea? Escuchen la lista, es enorme. ¿Quiénes lo afirman? Anaxágoras, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel y la Ilustración misma. Entonces, concebir al hombre como un ser racional, pues esto es una afirmación desde la antigüedad, pero que perdura hasta nuestros días. La tercera concepción del hombre, de lo que somos, es definir al ser humano como un homo faber. Homo faber. Más o menos la traducción sería un ser que hace uso de utensilios, que fabrica, que hace cosas. Faber, de viene la palabra fábrica. Es decir, el hombre es un ser que más bien está orientado a la acción, a la actividad, a hacer cosas, instrumentos. La inteligencia no es, por ejemplo, para contemplar o conocer las esencias como lo querían los griegos, sino que la inteligencia tiene que ser netamente práctica. La inteligencia tiene una labor, la inteligencia tiene una función, nos debe servir para sobrevivir. Es decir, la inteligencia ha sido el resultado de toda una evolución, pero ¿para qué hemos evolucionado y hemos llegado a ser inteligentes? Para descubrir soluciones, para ser capaces de resolver los problemas y buscar por dónde sobrevivir, porque la vida es una lucha, es decir, es una lucha por la existencia. Estamos en medio de tiburones, en medio de depredadores que como sea nos quieren, pues nos quieren dañar. Es la supervivencia del más apto. Entonces la inteligencia tiene que ingeniarse las cosas para encontrar herramientas, instrumentos o toda una maquinaria o toda una tecnología, pero que nos permita sobrevivir ante la hostilidad de la misma existencia. ¿Y quiénes suscriben
una concepción de este tipo, de considerar al hombre como un homo faber. También la lista es enorme. El positivismo. El positivismo, vaya, tiene como sustento una antropología de este tipo. El naturalismo, el pragmatismo, y desde la antigüedad en Demócrito, Epicuro, también está Bacon, Spencer, Thomas Hobbes, Maquiavelo, Freud, Adler. Son dos psicólogos, pero los menciona Max Scheler y por eso yo también los menciono. Que son, pues, ¿qué es el hombre? El hombre es un homo faber. La cuarta concepción del ser humano, que me llamó mucho la atención, de veras, porque pues, no había recapacitado yo en ella. O sea, yo ya había leído el libro, etcétera, pero no le había dado muchas vueltas a la misma definición. Pero ahora, preparando esta clase, dije qué curioso que, ¿por qué dirá lo que dice? ¿Por qué dice lo que dice Max Scheler? Y yo creo que Max Scheler, que muere en 1928, ya nos estamos acercando a su centenario. Pero él vive, por ejemplo, revoluciones, vive guerras, vive, por supuesto, la Primera Guerra Mundial. Qué suerte que no vivió la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, de todos modos, Scheler define al hombre como un ser decadente. Como un ser decadente, digo, la cuarta concepción, como un ser decadente o como un ser en decadencia, ¿no? Como que en vías de extinción. El hombre es un animal enfermo, es un desertor de la vida, es un megalómano. Entonces, la visión que tiene Scheler es de que hay ciertos autores que ven al ser humano no con buenos ojos, sino realmente como un ser que, vaya, es una mala broma. El ser humano es un ser que tarde o temprano debe desaparecer, por decirlo así, por el bien del universo. ¿Por qué? Porque está en un proceso de caída libre, de total extinción. ¿Quién, quién menciona, a quiénes menciona Scheler cuando dice esto? No son tan conocidos como otros filósofos, pero menciona a Savigny, que Savigny se acerca más a la cuestión del derecho. Schopenhauer, sí, pudiera ser Schopenhauer, en parte por su pesimismo, ¿no? Acuérdate que Schopenhauer pues veía las cosas de mal en peor, ¿no? Schopenhauer no tenía una opinión favorable sobre el mundo y sobre el ser humano, sino que, y lo han catalogado así, pues como un pesimista, y yo creo que sí tiene mucho de pesimista. Spengler, miren, Spengler no es un filósofo como tal, Spengler es un historiador, pero Spengler tiene una visión de la historia que se acerca también bastante a Vico. ¿Qué es lo que está diciéndome Spengler? Spengler me está diciendo que la historia tiene, digamos, un comportamiento semejante a la misma naturaleza. En la naturaleza, pues vemos que hay nacimiento, vemos que hay desarrollo y vemos que hay vejez, muerte, ¿no? Digo, más o menos. Entonces, así como en la vida de los organismos hay ese nacimiento, desarrollo y muerte, pues también en la misma historia de la humanidad. Y han utilizado, digamos, la metáfora o han utilizado la figura de las estaciones. Así como en la naturaleza hay una primavera, verano, el otoño y el invierno. Entonces Spengler así es como ve a la historia. La historia pasa por diferentes etapas. Y hay etapas de nacimiento, de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Y claro, se vuelve a dar el ciclo, no igual, pero se vuelve a dar un ciclo semejante. Y entonces Spengler, cuando escribe su obra La decadencia de Occidente, pues estaba diciendo que es un libro de finales del siglo XIX,
pues estaba diciendo que el mundo occidental, Europa en particular, estaba viviendo su invierno. Y más o menos, pues nos estaba insinuando que estábamos a punto de suicidarnos, pues a nosotros mismos, ¿verdad? Pues de quién más. Pero bueno, esta concepción de deterioro, de decadencia, de invierno, de frío, en fin, bueno, pues esa es una concepción que tenemos sobre el ser humano. O sea, nosotros estamos viviendo nuestro invierno. ¿Habrá primavera? Pues quién sabe. Lessing es otro autor. Y yo me atrevo, bueno, si entiendo lo que Scheller quiere decir de concebir al hombre como un ser decadente, aunque él no lo menciona, yo sí lo menciono y me refiero a Miguel de Unamuno. Otra vez Miguel de Unamuno. Ahí con su libro de, pues no sé, del sentido trágico de la existencia y otras obras más. Pues así, una de las definiciones del hombre, de las intuiciones que tiene Unamuno sobre el ser humano, pues es que lo define así, como un animal enfermo. La última visión es contraria a la anterior. Si la anterior nos hablaba, pues vaya, de esa caída, de esa decadencia, de ese malestar del ser humano, hay la otra visión, en donde el ser humano es un ser ascendente, un ser superior, un ser que exalta la vida, un ser autónomo, un ser serio y responsable, como una de sus características. Ahora sí, que va siempre de bien en mejor, siempre de manera ascendente y autónomo. Esto sí me interesa recalcar, que no necesita muletillas, que no necesita muletas de ningún tipo para sostenerse o mantenerse en su señorío. Y por eso es capaz de prescindir de Dios, de la religión, de la metafísica, de la idea del progreso, de la ciencia. Él mismo es un ser autosuficiente, que es repitiendo a Nietzsche, que está más allá del bien y del mal. Entonces, un ser precisamente con estas características de ascenso, de superioridad, de constante mejoría, bueno, pues esto, ¿quién lo suscribe? Pues por supuesto, uno de ellos es Nietzsche. Pero no solamente en Nietzsche, también podemos mencionar a Nikolai Hartmann. Nikolai Hartmann, que fue un contemporáneo de Max Scheler y que también tiene bastantes estudios sobre la ética, bueno, pues tiene esta concepción del ser humano. Esta concepción del ser humano, como sea, diseña o sustenta o fundamenta ciertas concepciones de la historia. Por eso su libro de Max Scheler así se llama, La idea del hombre y la historia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Scheler? Que detrás de toda una filosofía de la historia, de una visión que tengamos de la historia, hay detrás una antropología. Y entonces, si el ser humano, retomo la última, si el ser humano es un ser heroico, ¿no? El hombre es un ser que capaz de salir adelante independientemente de las dificultades y los problemas, la historia qué debería de ser, o incluso cómo deberían de presentarnos la historia, pues debería de ser una historia monumental, una historia de héroes, una historia de ídolos. ¿Y saben quién fue partidario de que así debería de presentarse la historia? Pues el escocés Thomas Carlyle. Carlyle tiene una frase que me llama la atención. Dice Carlyle, ningún gran hombre vive en vano. La historia de la humanidad no es sino la biografía de los grandes hombres. Qué interesante. O sea, la historia
no debería de ser, como decía Pico de la Mirándola, una crónica de muertos. La historia no debería de ser una lucha de clases. O la historia no debería de ser un disparate. La historia, incluso como él dice que deberían de presentárnosla, es como una historia de los grandes personajes, grandes líderes, grandes figuras. Y si se han dado cuenta, muchas veces así nos han presentado la historia. Ha sido la historia de los personajes, pero de los personajes que han triunfado, los personajes que han sobresalido, los personajes que han tenido éxito. Y eso debería de ser la historia. La historia monumental no es otra cosa más que la biografía de los grandes personajes. Vea qué curioso que detrás de incluso de una didáctica, de una manera de enseñar la historia, hay una concepción del ser humano. Esos son los únicos personajes que deberían de interesarnos, los sobresalientes, los exitosos, los triunfantes, etcétera. Ay, todos los demás, no, todos los demás son extras, son de relleno, esos no nos interesan. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y cómo te han presentado a ti la historia? Si así te la han presentado, entonces están suscribiendo esa concepción que maneja Thomas Carlyle. Bueno, ya para concluir, jóvenes, pues hay muchos libros de antropología, muchísimos. Yo les recomiendo uno, no solo porque haya sido mi maestro, que sí lo fue, pero es un buen libro, digo, independientemente del de Max Scheler. Me refiero a este libro que se llama Filosofía del Hombre, de José Rubén Sanabria, publicado por La Porrúa. Y bueno, él no nos presenta la historia, lo dije mal, no nos presenta a las definiciones del ser humano como lo hace Max Scheler. Max Scheler trata de comprimir, de reunir todas las concepciones del hombre en 5 grupos. En cambio, Sanabria se va, digamos, por la libre, se va por una exposición más sencilla, la cronológica. Y entonces, desde la antigüedad, nos presenta más de 50 definiciones del hombre que se han dado hasta la actualidad. Como ven, pues el hombre es un gran misterio. ¿Qué somos? Pues yo solo sé que no sé nada. No, a lo mejor por eso uno ya va comprendiendo mucho mejor a Sócrates y trata de entender por qué dijo esas palabras. Bueno, pues ojalá que esto pues solamente pues les abra el apetito para profundizar un poco aquello de qué es el hombre y para después contestar a la pregunta ¿y quién soy yo? Gracias por su atención.